Dime un hecho y aprenderé. Dime una verdad y creeré. Pero cuéntame una historia y ésta vivirá en mi corazón para siempre. Los documentales sobre la Segunda Guerra Mundial, que todos en algún momento de nuestra vida hemos visto, son desgarradores, por supuesto, en especial si tienen relación con la historia del Holocausto. Sin embargo, conforme pasan los años, se van volviendo parte de una larga historia de sucesos que van perdiendo su impacto emocional. Y es que para la mente humana, cuando la historia se presenta a manera de datos y hechos desnudos, no deja de ser algo frío, algo ajeno. Pero cuando esa misma historia es contada a través de una vivencia personal, ésta se transforma en algo mucho más impactante, algo memorable. Este ha sido el papel del diario de Ana Frank. Ana ha sido uno de los rostros e historias personales que por años le han dado al Holocausto un impacto emocional profundo. Dime un hecho y aprenderé. Dime una verdad y creeré. Pero cuéntame una historia y ésta vivirá en mi corazón para siempre. Dice un proverbio atribuido a la tradición nativa americana que, como todo proverbio, sintetiza una verdad largamente sabida. En este caso, esa verdad se refiere al inmenso poder de los relatos, de las historias. Las historias son poderosas. El ser humano vive de historias, de sí mismo, de su gente, de su tierra, de sus líderes. El problema es que no se necesita que sean historias verdaderas. Pueden ser ficticias o parcialmente inventadas. Lo que se necesita es que sean impactantes, puesto que si una historia mueve las emociones, quien controla esa historia, esa narrativa, controla a los pueblos. Pocas personas piensan en el poder que han ejercido muchas historias sobre su manera de pensar, sobre lo que apoyan o no apoyan, sobre sus creencias y aspiraciones y hasta sobre sus preferencias políticas. Y cuando una determinada narrativa o una historia es eficazmente inculcada en toda una sociedad, cuestionarla o criticarla se vuelve algo prohibido. Esto ha sucedido con el diario de Ana Frank. Se ha vuelto incuestionable. ¿Por qué esto es importante? Porque el relato de Ana Frank ha sido utilizado para legitimar y construir una narrativa que sostiene una agenda. En la superficie, el diario de Ana Frank se presenta como la historia que contó una víctima de una guerra brutal. Pero a nivel simbólico y psicológico ha sido convertido en una imagen que eterniza una supuesta excepcionalidad y un permanente estado de víctima de un grupo humano que así ha logrado hacer lo que ha querido sin ser cuestionado. Aún más, el culto a Ana Frank va más allá del diario en sí. Se compone también de la historia en torno a ese diario y de la propia Ana. ¿Y qué es lo que se cuenta? Una historia profundamente personal con la que cualquier ser humano se puede relacionar de forma emocional. O sea, el relato de una familia obligada a ocultarse de la persecución que al final es descubierta y enviada a la muerte y de la que solo quedan un sobreviviente y un recuerdo, el padre y el diario de la hija menor. Así contada, la historia tiene todos los elementos que la vuelven legendaria. El drama de los inocentes que tienen que ocultarse, el drama de la jovencita ilusionada y llena de sueños, el drama de la familia destruida por la guerra, el drama de un recuerdo único en forma de diario personal, en suma, el drama de las víctimas inocentes de la guerra. Es improbable que una persona escuchando esta historia no se sienta conmovida.
De ahí que la fuerza simbólica y emocional no solo provenga del diario en sí, sino también, o aún más importante, de la historia que lo rodea. Ahora bien, ¿es cierta esta historia? El asunto es que a estas alturas se ha convertido en algo incuestionable. Y no porque no haya habido cuestionamientos. No han sido pocos quienes han señalado las inconsistencias en el relato de Otto Frank, el padre de Ana, y de ciertas características en la escritura del diario que permiten dudar de su autoría, y otros detalles. Y aunque ha habido proclamas oficiales que han negado las acusaciones, ya sabemos cómo la narrativa en torno al Holocausto y sus símbolos se ha ido convirtiendo en algo dogmático, y cómo pende la acusación de antisemitismo sobre cualquiera que se atreva a ponerla en duda. En sí mismo, el diario no es más interesante que cualquier otro relato parecido. Cierto que tiene algunos párrafos más profundos que otros, lo que ha hecho pensar a más de un investigador que no fue escrito enteramente por una quinceañera, pero en general no es un texto más especial que otros. Incluso es posible que si es real, o sea, escrito por Ana, algunos de sus eventos provengan de su imaginación. Parece que ella quería escribir una novela. Como sea, si uno lee el diario sin saber nada de Ana Frank y sus circunstancias, difícilmente causaría el mismo impacto. El carácter especial del diario proviene de esas circunstancias. Miles de jóvenes murieron de las maneras más atroces durante la Segunda Guerra Mundial, pero la especial consideración dada a los judíos tenía una motivación mucho más profunda, una motivación geopolítica: el reconocimiento de un Estado judío, o mejor dicho, de una colonia europea en tierras palestinas vestida con los colores de la víctima. El que Ana Frank fuera judía marca la diferencia. Habría podido ser comunista o gitana o hija de un espía, todos perseguidos por la policía alemana de ese entonces, pero no habría causado este culto, porque no habría servido a los propósitos de una narrativa dirigida a legitimar la agenda de los propulsores del Estado de Israel. Otras historias de la Segunda Guerra Mundial, supuestamente basadas en hechos, han funcionado de manera similar al diario de Ana Frank, o sea, como sustento de una narrativa ideológica y política específica. Un ejemplo es la película La lista de Schindler, de 1993, que causó un importante impacto psicológico a favor de los judíos. Al final, la función del diario de Ana Frank no es la de contar la verdad, sino la de inculcar una cierta narrativa y volverla incuestionable. Así que lo que importa no es que el diario de Ana Frank haya sido real o no. Lo que importa es ser conscientes de que la historia muchas veces es construida con una intención, y que si uno no repara en cuál es esa intención, puede caer víctima del adoctrinamiento y de la aceptación sin crítica de una determinada agenda y una ideología. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.